Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17. U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos testigos de Jehová y público general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Hoy día está haciendo un calor muy fuerte acá en Lima, estamos en verano, en pleno verano. Estoy acá en mi habitación y he tenido que sacarme la camisa porque estoy transpirando demasiado, a pesar que tengo el ventilador al frente. Entonces acá hace mucho calor, entonces me pido que me disculpe que estoy con mi DVD puesto, porque quiero dirigirme a los testigos de Jehová que me están viendo para reflexionar conjuntamente. Ese es el fin que persigue el video, que ustedes reflexionen. Está dirigido solamente a los testigos de Jehová inteligentes. Abstenerse los testigos de Jehová que son un poco duritos, un poco taruguitos, que no tienen la capacidad para entender. Entonces no pierdan su tiempo si no tienen la capacidad de razonar, de reflexionar. No perdamos el tiempo. Esto está dirigido para los testigos de Jehová inteligentes, ya sean profesionales o no profesionales, pero inteligentes, que tengan el deseo de usar su cerebrito que Dios les dio a ellos, el cerebro que Dios nos ha dado a todos, el cerebro que tenemos dentro acá, el cráneo, para pensar. Y la cantidad de sustancia gris que hay en el cerebro es lo que determina la inteligencia de la persona. Entonces es importante que el testigo de Jehová que tenga cerebro y sustancia gris, pues lo use ya de una vez por todas, y que no se trague toda la píldora de lo que el esclavo fiel y discreto o cuerpo comerciante le da como alimento espiritual. Hay que meditar, pensar si tiene lógica, si tiene sentido, si tiene digamos, no está reñido con la inteligencia, no está reñido con la realidad, para poder nosotros aceptar ese alimento espiritual, o finalmente rechazarlo, porque nuestro gusto nos dice que ese alimento está malo. Entonces también usemos el paladar, el paladar en el sentido figurativo. Antes de comerse un alimento espiritual, usemos el paladar y veamos si ese alimento espiritual está bueno, si está bien cocido, si tiene consistencia. Y no nos traemos todo lo que nos da la guastra como alimento espiritual. Entonces usemos también el gusto, el paladar, usemos de forma figurativa eso, la capacidad de poder probar algo y saber si está bueno o malo. La guastra dice que ella enseña y se pega exactamente a lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que Jesús, que vino hace 2000 años, regresaría por segunda vez en el futuro. Y así se los ofreció a sus discípulos, que él regresaría por segunda vez. No existe en ninguna parte de la Biblia que Jesús regresaría una tercera vez y después una cuarta vez. Solamente una religión falsa podría enseñar que Jesús tiene más de 2 venidas a la tierra, porque no hay ninguna parte en la Biblia que se indique que Jesús vendría por tercera vez, que iniciaría su presencia o continuaría regresando a su presencia invisible por tercera vez o por cuarta vez. Eso es imposible. Pero la Watchtower, como es una religión falsa, enseña ridiculeces, enseña cosas que no están en la Biblia, y por lo tanto, si no está de acuerdo con la Biblia, no tenemos por qué aceptarla, la enseñanza. No tenemos por qué tragarnos ese alimento espiritual
tan solo porque lo da el cuerpo comerciante de la Watchtower. Ellos ya han reconocido, queridos amigos de Jehová, que lo que ellos publican no es de Jehová Dios ni de Jesucristo, que el esclavo no está inspirado por Dios, que no recibe nada por revelación divina y que solamente publican sus propios puntos de vista, y que ellos no son infalibles y podrían equivocarse en los alimentos espirituales que te pudieran estar dando a ti, amigos de Jehová. Lo que hoy te dan como la verdad no está 100% garantizada y que podría estar errada esa verdad y que podría necesitar más adelante que se haga un ajuste o un cambio total de ese alimento espiritual que ahora estás comiendo como la verdad. Y eso está en la Atalaya de febrero de 2017, la edición de estudio de febrero de 2017. La UASTA reconoce que el esclavo no es infalible, o sea que se puede equivocar, y que no está bajo inspiración divina ni bajo revelación divina, o sea que no recibe nada directamente de Jehová y Jesucristo, que solamente se trata de sus propios puntos de vista, de sus propias comprensiones personales como hombres, sus propios entendimientos que dan como alimento espiritual, que no son alimentos de Jehová y Jesucristo, como antes nos decían, que eran el canal de comunicación, y eso lo han tenido que reconocer en vista de tantos descartes de doctrina que dejan a Jesucristo pues como un surtidor de alimentos falsos en su tiempo, cosa que no es posible. Entonces el esclavo ha tenido que reconocer en el 2017, en la tarea de febrero, que el esclavo o cuerpo gobernante no está bajo inspiración divina, que no recibe nada bajo revelación divina, que ellos no son infalibles, es decir, que son falibles, se pueden fallar, se pueden equivocar, y que pueden equivocarse en materia de doctrinas o alimento espiritual y de organización. O sea que hay que tomar todo lo que ellos nos dan con manos de guante, con pinzas, escoger bien y tener cuidado, porque nos están dando para comer un pescado muy espinoso. Los alimentos de la Watchtower son pescado espinoso. ¿Qué cosas haces tú, amigo, cuando tú vas a comer un pescado frito, un pescado apanado, que tiene muchas espinas? ¿Cómo lo vas a comer? Así de levemente vas a cortarlo y te lo vas a tragar la porción de pescado que te están sirviendo, sabiendo que es espinoso y es peligroso, que te puedes atragantar con una espina en la garganta. Lo primero que hace cuando comer pescado es tener mucho cuidado y de masticar con cuidado para poder detectar alguna espina para sacarla. Eso es lo que harías. Los alimentos de la Watchtower de partir de febrero de 2017 son alimentos espirituales que son como el pescado. Tienes que comerlo con mucho y masticarlo muy bien, porque te podrías atragantarte con una espina que está como alimento espiritual falso, un alimento espiritual falso. Entonces tienes que comerlo con cuidado y digerir lo que tú crees que está sin espina, porque la Watchtower tiene muchos cambios de doctrina que ha realizado a partir del 2013 al 2015. Esos cambios de doctrina que ha hecho para reemplazar las anteriores también están sujetos esos cambios a que se cambien mañana por otros diferentes, porque los cambios que han realizado son las propias comprensiones del cuerpo comerciante o esclavo fiel discreto, que son los propios puntos de vista de hombres que no han recibido por revelación divina en absoluto esos cambios, y que podrían también estar errados esos eventos espirituales y que requieran más adelante descartarse o reemplazarse por otro diferente. O sea, el testigo de Jehová está en una cuerda floja cuando se trata de comer el alimento espiritual que le da a su esclavo. Ellos caminan en una cuerda floja. Esa cuerda floja son los alimentos de la Watchtower, los alimentos espirituales, la doctrina de la Watchtower. La doctrina de la Watchtower es una cuerda floja, en donde el Dios camina sobre ella. En cualquier momento se puede romper y se puede venir uno abajo de narices. Entonces, si la Watchtower reconoce que es un alimento de hombres, los puntos de vista de unos hombres que están en Betel, entonces tenemos que tomar las cosas con pinzas, porque los hombres se equivocan. Jehová y Jesús no se pueden equivocar, solamente los hombres se equivocan. Y como la Watchtower te está diciendo, mucho cuidado, no somos infalibles, estos son alimentos nuestros de hombres, no de Jehová y Jesucristo como nos habían contado como cuento chino en el pasado. No estamos bajo revelación divina, no recibimos nada por revelación divina.
no estamos inspirados por Dios, son nuestros propios puntos de vista, y por lo tanto podemos equivocarnos en materia de doctrina, en lo que estamos dando, podemos equivocar, y también en materia de organización. Entonces, hecho esta advertencia para Watchtower, ¿no? Tenemos que tomar las cosas con mucho cuidado cuando se publica una nueva atalaya con un elemento espiritual, donde se anuncian cambios. Esos nuevos cambios también son inciertos, son verdades vigentes que mañana son verdades vigentes en tránsito. Los nuevos cambios que ahora se van a mostrar son nuevas verdades en tránsito hasta nuevo aviso de cambio. Cuando la Guatemala comienza a meditar que lo que publicaron como reemplazo de doctrina, como lo que se ha hecho a partir de 2013 en adelante, también podría estar equivocado. Entonces mucho cuidado con eso. Habiendo dicho esto, queridos amigos, la Guatemala siempre ha arguido o ha afirmado que ella es la única religión verdadera porque ella se apega al pie de la letra, palabra por palabra, a lo que enseña la Biblia. Y yo me quedo sorprendido cómo la Watchtower te publica una atalaya que quiero leerles a ustedes ahora, en este momento, queridos amigos, y que voy a poner a su disposición en pantalla, que es una atalaya del 1 de marzo del año 2004, hace poco nomás, donde la Watchtower dijo que el esclavo fiel y discreto supera la prueba. Y fue pues una atalaya que se publicó antes de los cambios que se realizaron en el 2013. Hicieron los cambios de doctrina, ¿no es cierto? A partir de 2013, con respecto al esclavo fiel y discreto. Pero en el 2004 se seguía creyendo en lo que se había enseñado por muchos años. Y en este artículo de la atalaya del 1 de marzo de 2004, en la página 16, bajo el título "El esclavo fiel supera la prueba", y dentro de ese título dice la Watchtower, se hace una pregunta, que no voy a leer todo el párrafo, sino voy a leer la parte que más me interesa ahora resaltar. Bajo la pregunta que hace la Watchtower en ese artículo para la página 16, que dice: ¿Cuándo viene Jesús? ¿Cuándo viene Jesús? Esa es la pregunta. Y dice, lo vemos en pantalla, dice: en los capítulos 24 y 25 de Mateo se dice que Jesús viene en distintos sentidos. Él no necesita desplazarse físicamente para venir, sino que viene en el sentido de que dirige su atención a la humanidad o a sus seguidores con frecuencia en calidad de juez. Así, dice, en 1914 vino para empezar su presencia como rey y entronizado. En 1918, dice, en 1918 vino como mensajero del pacto y juzgó en primer lugar a los que afirmaban servir a Jehová. Esa supone que es la tercera venida. La segunda fue en 1914 y la primera hace 2000 años atrás. Pero dice que en 1918 vino como mensajero del pacto y juzgó en primer lugar a los que afirmaban servir a Jehová. Imagínense que Jesús vino en 1918 para hacer la inspección. Ahora dice que eso tampoco fue verdad, que la inspección y la venida de Jesús, cuando Jesús vino, fue en realidad en 1914 y duró hasta 1919. Imagínense, pues son mentirosos. Porque si realmente Jesús vino en 1918 para empezar a su esclavo, no podría cambiar la fecha, pues. Caramba, por el fin ya eso lo he explicado. Y dice: y en el Armagedón vendrá a ejecutar la sentencia contra los enemigos de Dios. Aquí vemos pues que la Watchtower está explicando que Jesús vino, inició su segunda venida en forma de parucía invisible, de parucía, porque dice que Jesús viene en el sentido de dirigir su atención a la humanidad, y que esa es una forma de venir. Que Jesús, sin dejar los cielos para venir a la tierra, desde los cielos dirige su atención a los de la tierra, y eso se llama venida. Tremenda estupidez, pero así es. Hay gente que se cree pues esa estupidez, que Jesús está en el cielo y ahí dirige su atención a los de la tierra, ya vino, dice. Yo no me chupo eso pues ni a balas. No puedo aceptar estupideces como doctrina, porque lo dice el cuerpo gobernante, que ya ha reconocido que lo que ellos publican acá y lo que están diciendo acá es de hombres, son propios puntos de vista de hombres.
que no sirve nada por revelación divina. Así que ustedes tienen toda la libertad, Dios dice, de discrepar de esto que está leyendo. Tienen todo el derecho de discrepar. Y la Watchtower dice pues que Jesús vino por segunda vez en 14 con su parucía, su presencia. Ahí dice, y en 1914 vino Jesús para empezar su presencia. Presencia, la palabra griega para presencia es parucía, parucía. Y la parucía de Jesús se realizó en 1914 cuando Jesús vino por segunda vez. Y después dice que vino por tercera vez en 1918, es decir, 3 años y medio después de 1914. Jesús vino en 1918 como mensajero del pacto y juzgó en primer lugar a los que afirmaban servir a Jehová. ¿Se dan cuenta? Tercera venida. Y después sigue diciendo, y en Armagedón vendrá a ejecutar la sentencia contra los enemigos de Dios. ¿Cómo se puede, caramba, cómo se puede comprender que una religión que es la verdadera esté enseñando semejante cosa? Jesús realizará en total 4 venidas, de las cuales las 2 primeras ya se han cumplido, inclusive la tercera en 1918. Jesús ya vino 3 veces, una en 1900, una hace 2000 años atrás, otra en 1914, que fue la segunda venida con su presencia o parucía invisible. Y fue invisible porque Jesús no dejó el cielo por venir a la tierra y nadie lo vio, sino que Él vino por medio de dirigir su atención a los asuntos de la tierra y a la humanidad. Esa era la manera de haber venido con una presencia invisible, es decir, con una parucía invisible, que también se conoce como segunda venida o segunda presencia. Jesús vino en 2014 con una presencia invisible y cumplió su parucía, realizó su parucía invisible, su presencia, su parucía, 2014. Y luego, después que realizó su parucía en 2014, dice, vino como mensajero del pacto, es decir, hizo la inspección de su esclavo, y luego vendrá otra vez más, dice, la 4ª vez, para ejecutar sentencia contra sus enemigos de Dios. La Watchtower habla pues de acá de 4 venidas, una hace 2000 años atrás, otra en 1914, que fue la segunda venida, otra en 1918 y otra en el futuro, que es la que falta para realizar el Armagedón. Todo está eso en la Biblia. Todo está eso en la Biblia. No hay ningún soporte bíblico. Pero ahora quiero darles a ustedes el puntillazo final que se le da al toro cuando está ya malherido, usando un término taurino, ¿no? Taurino. Yo no estoy a favor de los corridas de toros por si acaso, pero voy a usar un término taurino, y cuando el toro ya está por morir y todavía no ha caído, está tambaleándose porque se está desangrando, le dan un puntillazo pues al pobre toro y le rompen pues por la parte superior de su cabeza, le atacan la columna y tiran un puntillazo y obviamente afecta la columna y el animal se desploma, queda inválido y muere en el piso. Usando ese término taurino, yo voy a dar un puntillazo a la Watchtower, igualito, a darle muerte a la Watchtower en sentido figurativo, y le voy a hacer una pregunta pues a la Watchtower referente a esta atalaya que acabamos de leer de 2004, hace 14 años atrás, van a ser 15 años. Si Jesús realizó su segunda parucía o presencia invisible o segunda venida en 1914, como dice acá, que ya la realizó, por medio de dirigir su atención a los asuntos de la tierra, y que no tuvo que dejar el cielo para venir a la tierra, y que esa era la segunda venida o segunda presencia de Cristo, con una parucía invisible, que también se conoce como segunda venida. Si eso realizó Jesús en 1914, ¿cómo podría Jesús venir en 1918 y después más adelante para el Armagedón, para regresar al Armagedón, para ejecutar la sentencia contra los enemigos de Dios con su última venida? Si la palabra parucía tiene un significado
muy claro, y que lo voy a leer en el libro, que se cuenta en el libro Sea Dios Veraz, de 1953. La Watchtower explicó lo que era la palabra parusía, esa parusía o presencia invisible que Jesús realizó en 1914. Jesús vino en forma invisible con una presencia o parusía, que es lo mismo, porque la palabra que se usa para parusía, porque la palabra que se usa en griego para presencia es parusía, y que Jesús hizo su parusía o segunda venida o presencia invisible en 1914. ¿Cómo es verdad que Jesús pudo volver otra vez después de 1914 en 1918 para hacer su inspección, y luego que se espera que él vuelva para ejecutar la sentencia contra los enemigos de Dios, al futuro, para Armagedón? ¿Cómo puede ser verdad si la Watchtower publicó en el libro Sea Dios Veraz, que muestro a continuación, lo que significaba la palabra parusía, que a continuación muestro a usted como prueba? Veamos pues qué cosa dice este libro. Bueno, queridos amigos, aquí les presento en pantalla este libro de la Sociedad Watchtower titulado Sea Dios Veraz. Yo quisiera, antes de seguir para mostrar la página, quiero mostrarles este libro cuando fue escrito o publicado. Es publicado en inglés en 1946 y en español en 1949 como primera edición, y la revisada que vemos acá es en 1955. Aquí vemos 1955 es este libro. Vamos a ver qué nos dice la Sociedad Watchtower. Vamos a poner la página 192 primero, la 192. Pongo 192, hago clic, estamos en PDF, hago enter y nos vamos a la 192, que tiene que ver con la vuelta de Cristo. Y dice en la 194, vamos a pasar a la 194, página 194, veamos qué cosas nos dice la Watchtower acá. Acá está subrayado con amarillo. Y fíjense lo que dice la Watchtower ahora sobre la palabra parusía. ¿Qué significa parusía para la Watchtower? Dice: el sentido de parusía es más exacto que la palabra venida, esa que hemos visto que es ercómenon, venida. Dice que la parusía es más exacto que la palabra venida o ercómenon, que se usa generalmente en las versiones inglesas y españolas. Dice que la palabra parusía, hablando de parusía, dice, no quiere decir que él está en camino o que ha prometido venir, sino que él ya ha llegado y está presente. Repito, vamos a leer nuevamente, capten esto, por favor, captenlo bien. El sentido de parusía es más exacto que la palabra venida, que como hemos visto significa ercómenon en griego, venida, que se usa generalmente en las versiones inglesas y españolas. No quiere decir que él está en camino o que ha prometido venir, sino que él ya ha llegado por segunda vez y está presente aquí. Bueno, queridos amigos, como hemos visto muy claramente, la palabra parusía es un término más exacto, dice, más exacto que venida, y que significa una presencia invisible, que es la que Jesús realizó en 1914, y que la palabra parusía significa que Jesús ya ha vuelto, que está aquí, y que no significa que Jesús va a venir en el futuro, ni que está en camino. Es decir, que si Jesús ya está aquí y está presente, y que no significa que Jesús está en camino, ni que va a venir en el futuro para hacer una inspección en 1918, ni tampoco para hacer Armagedón, porque eso no significa parusía, que lo estamos viendo. Parusía significa que Jesús ya está presente, que está aquí, y que no significa que Jesús está en camino para venir en el futuro, ni para hacer una inspección de su esclavo 1918 en el futuro, ni tampoco para hacer Armagedón, porque ya Jesús volvió, está aquí, está presente. Entonces, que me diga la Watchtower, ¿por qué dice que Jesús, después de 1914, cuando inició su presencia parusía en ese año, volvería 3 años y medio después, en 1918, haría otra venida para impresionar a su esclavo,
y finalmente haría una cuarta venida en el futuro para ejecutar la sentencia contra los enemigos de Dios. Si claramente el libro Sea Dios Verás, publicado por la Watchtower en los años 50, decía claramente que la palabra parucía era la palabra más exacta que venida, que era la significaba presencia, una presencia invisible, y que significaba que Jesús ya había vuelto, que había culminado su segunda venida, que estaba aquí, que estaba presente, y que no significaba en absoluto que Jesús estaba en camino o que estaba para venir el futuro, ya sea para hacer su impresión después o para hacer el Armagedón después de venir otra vez. ¿Se dan cuenta? Como la misma Watchtower muere por la boca como el pez, muere por la boca, porque lo que afirmó antes la condena. No hay posibilidad que Jesús, después de haber realizado su segunda presencia o segunda parucía invisible, Mateo 14, tenga la posibilidad de volver más adelante otra vez más para hacer una inspección, y menos aún para hacer el Armagedón, para volver otra vez, por cuarta vez, porque la palabra parucía no significa que Jesús está en camino, ni que está para venir el futuro, sino que ya regresó, que está aquí, que está presente. Entonces quiero que la Watchtower me responda cómo es verdad entonces que ahora la palabra parucía significa que Jesús ha venido, pero también está para venir el futuro, está en camino para seguir viviendo. Que me explique eso. ¿Por qué esa contradicción? Porque la palabra parucía o presencia no admite un Jesús que está por venir el futuro o que está en camino, sino que ya regresó, que realizó su presencia invisible y está aquí, que culminó su segunda venida. Esa es la gran pregunta. A ver, testigo de Jehová, pregúntele eso a sus ancianos de la Watchtower. Muestren el libro Sea Dios Verás. Por esa razón, los libros de la Watchtower antiguos de los años 50 también están todos en la basura. Los botan a la basura, pues no los ponen en la biblioteca del Salón de Reino, porque es alimento podrido, alimento del pasado que ya no se cree. ¿Para qué tenerlo en la biblioteca de la Watchtower como adorno, para dar a entender que tienen los libros antiguos de la sociedad, para mostrar que es una religión que tiene más de 130 años, pero en realidad es una religión que tiene 30 años de antigüedad, porque las enseñanzas que tienen ahora han sido dadas con los nuevos cambios que han venido recién a partir de 2013 al 2015, y han seguido realizando cambios sutiles. Si uno comienza a leer la literatura antigua de la Watchtower, como este libro Sea Dios Verás, pues sería de poto, serían de poto los días de Jehová, porque en esa época se creía que Jesús había vuelto por segunda vez a nuevo cielo con poder y en gloria en 1914. Sería una cosa terrible. Bueno, eso lo dejo aquí nomás para que ustedes me den una respuesta, amigos de Jehová que me están escuchando. Primero, la primera pregunta que les hago es: ¿dónde dice en la Biblia que Jesús vendría una tercera vez en 1918 como mensajero del pacto y juzgar a los que afirmaban ser revela Jehová, y que luego vendrá otra vez por última vez, que es la cuarta, para hacer Armagedón? ¿Dónde está eso en la Biblia? Y la otra es, si la Watchtower me dijo a mí que la palabra parucía era una palabra más exacta que venida, y que la palabra parucía no significaba que Jesús estaba por venir futuro, que estaba en camino, sino que todo lo contrario, que Jesús estaba aquí, que ya había vuelto, estaba aquí, estaba presente, pero en forma invisible, pero que ya había culminado su segunda venida, y que no significaba que Jesús iba a venir en el futuro otra vez, porque no existe una tercera venida ni una cuarta, porque cuando Jesús cumple su parucía o presencia invisible en 1914, realizó y culminó su segunda venida, que enseña la Biblia, dos venidas, cumplió la segunda venida. Y como la palabra parucía selló, dio cierre a la segunda venida de Jesús, finalmente, que cumplió la venida de Jesús, no hay posibilidad de una tercera venida para hacer ninguna expresión, ni una cuarta venida de Jesús para hacer el Armagedón, para juzgar a los enemigos de Dios. No hay posibilidad, porque Jesús ya vino y está acá. No podemos decir que Jesús volvió otra vez en 2018, o volvió por el 2018 otra vez para hacer su inspección, y que falta la cuarta venida para hacer el Armagedón. Eso no es dable, porque la palabra parucía que se cumplió en 1914 no admite un Jesús en camino que está por venir en el futuro, sino que Jesús ya regresó, que está aquí, que está presente, pero en forma invisible. Espero sus comentarios de Dios de Jehová, y ustedes, amigos, compañeros de Fuerza de la Docena, también, para que mediten en esto, y les agradezco mucho su atención, y será hasta Dios mediante. Muchas gracias, queridos amigos.